buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar del asedio de Budapest en 1945, pero centrándonos en un actor menos conocido que fue el ejército realista rumano que acompañó al ejército rojo en su carrera por alcanzar la capital del reino magiar. Antes de empezar con el tema, hemos de aclarar que no hay que confundir la campaña rumana sobre Budapest de 1944 a 1945 con la guerra rumano-húngara de 1919, durante la cual Rumanía, apoyada por Francia, invadió el país vecino para derrocar a la República Soviética de Hungría al frente del líder marxista Béla Kun, la cual acabó con la derrota de este último, la caída de la capital en manos rumanas y el establecimiento de un gobierno autoritario dirigido por el almirante Miklos Horthy. Si en 1919 Rumanía había atacado Hungría para liberarla del comunismo exportado por Rusia, azares del destino, en 1944 atacaba en la misma dirección para ayudar a los soviéticos a imponerlo en el territorio magiar. Pero antes de adelantar acontecimientos, hemos de decir que Rumanía había sido la principal aliada de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este, por lo menos hasta que en agosto de 1944 el rey Miguel I propinó un golpe de estado en Bucarest y cambió al país de bando, traicionando por la espalda al eje y uniéndose a los aliados. A partir de entonces, el ejército realista rumano, con el soporte del ejército rojo, combatió contra los húngaros y los alemanes por expulsarles de Rumanía, sobre todo en la feroz campaña de Transilvania, pero más tarde invadiendo Hungría desde el este, a pesar de que en esta última operación rumanos y soviéticos fueron duramente derrotados en la batalla de Debrecen. Hasta avanzado el octubre de 1944, la URSS no estuvo lista para reanudar su marcha sobre Hungría y encaminarse hacia Budapest. Las unidades rumanas que tomarían parte en esta campaña fueron las siguientes. La fuerza escogida para participar en la ofensiva hacia Budapest fue el 7º Cuerpo Rumano al mando del general Nicolae Șova, un veterano del Frente Oriental que había combatido en el asedio de Odessa de 1941 y también en la campaña de reconquista de Transilvania aquel año 1944. Esta agrupación pertenecía al primer ejército rumano del general Nicolae Machichi, desplegado al este de Hungría, siendo sus principales unidades la 2ª y 19 divisiones de infantería más la 9ª división de caballería, las cuales sumaban entre las tres un total de 36.348 soldados. El 7º Cuerpo rumano, que ya se había batido con anterioridad en la campaña de Transilvania y en las fronteras orientales de Hungría, se preparó para lanzar la ofensiva final hacia Budapest una vez avanzado el otoño. Comprobemos cómo le fue. La ofensiva hacia Budapest comenzó el 29 de octubre de 1944 con los 2º y 3er frentes ucranianos del Ejército Rojo abalanzándose hacia el corazón de Hungría. Al sureste de la capital, el 7º Cuerpo rumano salió de sus posiciones en Alpar y cruzó el cauce del río Tisza, estando flanqueado a su izquierda por el 46 Ejército Soviético y a su derecha por el 7º Ejército de Guardias. Con rapidez, los soldados rumanos tomaron las plazas fuertes de Kaplona y Kokser, aunque sufrieron cuantiosas bajas peleando contra los húngaros en los atrincheramientos de Nagy Koros, Aboni y Ceglet, que lograron ocupar con ayuda de los ataques de flanco de los soviéticos. Después de una breve pausa a mitad del trayecto, el 7º Cuerpo reanudó la ofensiva en noviembre, arremetiendo contra las posiciones fortificadas de los magiares en Pant, Tapioscent-Marton y Nigitaka, todo ello a costa de grandes dificultades. La recta final de la ofensiva hacia la capital se efectuó entre Tapiosab y Dani, en donde las tropas rumanas se enzarzaron con las húngaras hasta que el 7º Ejército de Guardias soviético que avanzaba a su derecha desbordó a los magiares por Balko, exactamente igual que hizo el 46 Ejército por Pezzel, lo que permitió a los rumanos rebasar las defensas enemigas por el centro y alcanzar el 30 de diciembre de 1944 los suburbios orientales de Budapest. En los primeros días de 1945, el 7º Cuerpo rumano se reagrupó ante la capital magiar poco antes de su entrada inminente en el entramado urbano.
El ataque del séptimo cuerpo rumano hacia el interior de Budapest partiría desde el este de la capital con un despliegue que incluyó a lo largo de la extensa calle Fejer y el canal de Rákóczi a la 21 División de Infantería al norte, a la 19 División de Infantería en el centro y a la 9ª División de Caballería al sur, estando flanqueadas las tres por la 151 División de Fusileros soviética un poco más arriba y por la 297 División de Fusileros algo más abajo. Frente a ellas, justo por delante de las manzanas del río Danubio, las fuerzas del eje disponían de norte a sur de la 1ª División de Caballería húngara, la 12 División de Infantería Magyar y en reserva unos pocos elementos de la 13 División Panzer alemana. La jornada del 4 de enero de 1945 comenzó el avance dentro de Budapest mediante un asalto de la 9ª División de Caballería al mando del general Ili Antonescu, cuyas tropas atacaron el hipódromo que los húngaros habían fortificado, rodeando las gradas por el sur desde la calle Gara Kobanja, al mismo tiempo en que irrumpían en sus instalaciones y desalojaban a los defensores magiares. Tomado el hipódromo, las 19 y 21 divisiones de infantería rumanas se movieron más arriba, ocupando una comisaría y algunas fábricas, pero librando una intensa batalla urbana entre las calles y edificios, a veces a corta distancia de los tiradores alemanes y húngaros, a los que hubo de sacar de los bloques de pisos, en ocasiones demoliéndolos con tanques y artillería. Uno de los momentos más peligrosos fue un contraataque de la 13 División Panzer que los rumanos contuvieron a duras penas, aunque eso no impidió que pudiesen continuar con su progreso, siempre lento y costoso porque se alargó unos 9 días, durante los cuales consiguieron arrebatar a los magiares el cuartel de Francisco José y la estación de Keleti. Para el 13 de enero, la 9ª División de Caballería ya había recorrido la mitad del trayecto, en parte gracias a la ayuda prestada en su flanco por la 297 División de Fusileros soviética, que limpió de enemigos la calle Salgofarjani, ya que los rumanos se hicieron con el segundo hipódromo de la ciudad, este más pequeño, abriendo al resto de columnas una vía segura sobre la calle Kerepes, considerada la principal de todo el dispositivo. Por encima de esta maniobra, las 19 y 21 divisiones de infantería presionaron a las fuerzas del eje, asegurando la calle Arena junto a los soldados de la 151 División de Fusileros soviética para acto seguido atravesar la puerta oriental y echar a la 1ª División de Caballería húngara del Teatro Municipal. La última arremetida la protagonizó la 9ª División de Caballería, que peleó fieramente con los alemanes de la 13 División Panzer en la calle Fiume, a los que derrotó para luego luchar contra los húngaros entre la calle Sándor y el Boulevard, en donde finalmente fue detenida el 15 de enero, fecha en que el séptimo cuerpo rumano paró su avance en Budapest. Ocupada la parte de Pest por el Ejército Rojo y los soldados del Ejército Realista rumano, estos últimos ya no participarían en el asalto a Buda, que sería conquistada por los soviéticos el 13 de febrero de 1945. Las pérdidas del séptimo cuerpo rumano fueron elevadísimas porque sufrió un total de 10.708 bajas, contando a muertos, heridos, desaparecidos y desertores, aproximadamente el equivalente al 30% de su volumen original. Estas cifras incluyen a los caídos durante la ofensiva hacia la capital y también a los de la batalla urbana posterior, aunque si nos atenemos tan solo a esta última, las bajas fueron de 2.584 hombres, sumando a 424 muertos, 2.119 heridos y 41 desaparecidos. Algunos ejemplos de héroes rumanos que cayeron en Budapest y terminaron siendo condecorados póstumamente fueron el teniente Constantin Marinescu por sacrificar su vida tomando una posición enemiga, pero también la sargento enfermera Elena Chiritza, que mientras atendía a pacientes resultó gravemente herida y falleció en un hospital de Arad 2 meses después. Como curiosidad diré que la población húngara de Budapest, pese a su eterna rivalidad con los rumanos, guardó un buen recuerdo de estos, ya que a diferencia de los soviéticos que se lanzaron a la represión, a la destrucción y al pillaje, las tropas rumanas, contrariamente, se comportaron de forma caballerosa por orden expresa del general Nicolae Shoba, llevando alimentos y medicinas a los civiles. Y hasta aquí el programa de hoy sobre los rumanos en la batalla de Budapest, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para aquellos que me queráis apoyar y de paso agradecer su enorme esfuerzo a mis mecenas, sea cuales sean, cuando cuelgue este vídeo.
Y dicho esto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo por las redes y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. ¡Adiós!